Ya hemos visto las 8 razones por las que orar la Biblia es tan provechoso, y se podría decir mucho más, pero esperamos que veas el poder de orar la Biblia y quieras añadir este superalimento, esta disciplina espiritual a tu rutina devocional. Probablemente te surgió una pregunta natural. ¿Qué significa todo eso en la práctica? Y en el resto de esta sesión veremos algunos métodos simples para orar la Biblia. El primer método para orar la Biblia es el estilo libre, o para decirlo de otra manera, así como el estilo libre en la natación, no hay reglas difíciles ni rápidas para orar la Biblia. Sí, siempre queremos interpretar correctamente las escrituras, pero no dejes que la falta de confianza en la forma en que lees la Biblia te intimide. Puede que malinterpretes o cometas errores, pero como vimos al hablar de las motivaciones, podemos confiar en que la práctica de orar la Biblia nos mantendrá anclados mucho más cerca del corazón de Dios que si estuviéramos a merced de nuestros propios recursos. Mientras oramos la Biblia, es útil considerar las ideas dominantes de un pasaje, porque usualmente armonizarán las ideas más pequeñas y nos ayudarán a orar por algo de mayor importancia. Esto es verdad especialmente en ciertos géneros literarios de la Biblia, como la narrativa y la profecía. A menudo no necesito ninguna técnica para orar la Biblia, sino que respondo naturalmente en oración a lo que leo. Puede que te parezca beneficioso volver a escribir las verdades de un versículo o un pasaje en tus propias palabras y meditarlas en oración delante de Dios. Hay muchas maneras en las que puedes interactuar con la Biblia y llevarla a Dios en oración. Si quieres una estructura adicional para orar la Biblia, te recomiendo el siguiente método. El segundo método es el RAP. El primer paso es encontrar una parte de la Biblia para orar. Ya sea que leas un solo versículo, un libro entero de la Biblia o algo en un punto intermedio, reflexiona en cómo Dios quiere comunicar una característica de sí mismo para admirar, una verdad para creer, un pecado para pelear, un mandamiento para obedecer o un ejemplo del cual aprender. Una vez que hayas leído un pasaje y tengas una verdad en tu mente, estarás listo para orar el RAP. La R, regocíjate. Cuando el pasaje que estás leyendo te revele algo acerca de Dios, su carácter o la verdad de su universo, regocíjate en eso. Podemos regocijarnos en cualquier pasaje de la Escritura, porque Dios y su Evangelio son así de buenos. La A, arrepiéntate. ¿De qué modo el pasaje te muestra que no estás a la altura del estándar de Dios? Confiesa tus pecados y reconoce su gloriosa gracia que te invita a confesar y a recibir su limpieza. La P. Pide. ¿En qué áreas debes pedir la ayuda de Dios para ti mismo o para otros para que puedan obedecer de mejor manera lo que el pasaje enseña? Lleva tus peticiones ante nuestro Rey soberano. Practiquemos con el RAP. Regocíjate, arrepiéntete y pide. Compartiré un ejemplo basado en las palabras de Jesús de Mateo 5:44. Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. ¿Cómo podrías regocijarte? Cuando leo este versículo, oro más o menos así. Te alabo, Señor, porque en este mundo lleno de odio, no eres un Dios que quiere que odie a nadie, incluso a mis enemigos. Gracias porque quieres que este mundo esté lleno de amor. Te alabo porque Jesús murió por mí cuando yo era su enemigo y que veo tu amor por mí al mirar la cruz. ¿Cómo podrías arrepentirte? Padre, tantas veces me quedo corto en obedecer tu mandamiento de amar a mis enemigos. Muy a menudo sí odio a mis enemigos y me quejo de ellos más de lo que oro por ellos. Por favor, perdóname por mi falta de amor y por dejar que mi carne y mis emociones me lleven al enojo y al desprecio en vez de llevarme a la oración ferviente. ¿Qué podrías pedir? Padre, por favor, concédeme la compasión por mis enemigos que me hace falta.
Padre, cuando vea que mis enemigos en persona o los distintos enemigos en los noticieros o en las redes sociales hacen grandes males, ayúdame a recordar este pasaje y a amarlos al orar por su salvación. Señor, hoy te pido que acerques a muchos perseguidores a la fe e incluso al ministerio del Evangelio, tal como lo hiciste con el apóstol Pablo. Espero que este ejemplo te haya demostrado la simplicidad y el poder del método RAP. Una manera práctica de hacer que este método sea parte de tus hábitos es escribir las 3 palabras en un post-it y ponerlo en tu Biblia como un recordatorio. Esta idea tan sencilla podría revolucionar tu vida de oración en público y en privado. El siguiente método es diferente de orar como una respuesta directa a la Biblia, pero ofrece una forma bíblica que podemos darles a nuestras oraciones. El método es usar el Padre Nuestro. Hay por lo menos 3 maneras en las que podemos usarlo para la oración. La primera forma de orar el Padre Nuestro es textualmente. Ora las mismas palabras de vuelta hacia Dios. Muchos ignoran la advertencia de Jesús sobre las vanas repeticiones en la oración cuando recitan el Padre Nuestro. Lo usan sin pensar como una frase mágica que tiene poder por sí misma. No deberíamos hacer esta oración de este modo. Pero solo porque muchos usen el Padre Nuestro de una manera vacía, no significa que no esté lleno de significado y beneficios para nosotros. Después de todo, son las palabras mismas que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Te animo a orar el Padre Nuestro textualmente sin planearlo en cualquier momento del día. Puede ser algo que ores durante las comidas, antes de ir a dormir o con tu familia. Ora el Padre Nuestro con fe y saborea cada palabra. Dios puede formar y formará tu corazón en la experiencia de orar textualmente el Padre Nuestro, una experiencia que solo te tomará unos 20 segundos. La segunda manera de orar el Padre Nuestro es usarlo como una plantilla general para la oración. Una vez el barbero de Martín Lutero le pidió un consejo práctico sobre la oración. En respuesta, Lutero escribió el libro corto llamado Método Sencillo de Oración. En este libro, Lutero recomendó usar el Padre Nuestro como un patrón e ir petición por petición, llenándolas con alabanzas y pedidos específicos al avanzar. Comenzando con santificado sea tu nombre, puedes alabar a Dios por su carácter, su gloria manifestada en la creación, su obra en tu vida y en tu iglesia. Puedes quedarte en esta petición por el tiempo que desees o hasta que ya no se te ocurra nada más para orar y luego avanzas a la siguiente repitiendo el proceso hasta que termines la oración. Orar así en cada petición del Padre Nuestro nos da una sesión completa y enfocada de oración. Para mí, este método ha sido una manera útil de enfocar mi mente e incluso de volver a la interacción cuando hay alguna interrupción en mi tiempo de oración. Si me quedé en hágase tu voluntad, cuando me interrumpieron fácilmente puedo retomar el hilo y orar, danos hoy el pan nuestro de cada día. También recomiendo un enfoque específico para orar el Padre Nuestro que se centra en una persona o situación a la vez. He comprobado que este método es útil para los asuntos cotidianos y las batallas espirituales. Compartiré un ejemplo a continuación. Digamos que tienes un compañero de trabajo que ha estado hablando mal de ti con tu jefe y demás colaboradores, y la gente está empezando a ponerse en contra tuya. Ora así. Padre, ayúdame a glorificar tu nombre en esta prueba con mi molesto compañero de trabajo, en todo pensamiento, palabra y obra. Que tu reino venga en la vida de este hombre. Concédele la fe y el arrepentimiento para que reciba la salvación y por favor ayúdame a vivir obedientemente bajo tu gobierno como rey mientras persevero en esta prueba. Señor, tú sabes cuánto quisiera ser reivindicado y como no quiero perder credibilidad en el trabajo, pero hágase tu voluntad en esta situación. Me someto a ti.
Por favor, dame cada día la sabiduría, la paciencia, el dominio propio, el amor y las palabras para decir en esta situación. Por favor, perdóname por la amargura y el enojo que han brotado en mí a causa del pecado de mi compañero de trabajo contra mí, y ayúdame a perdonarlo como tú me has perdonado. No me dejes caer en la tentación de querer vengarme o de enojarme cada vez más, y líbrame del mal de las personas y de los ataques del enemigo que quiere que te deshonre con mis acciones. He comprobado que este método es tan refrescante, porque de manera natural no oro por el pecado que está creciendo en mi corazón cuando otros pecan en mi contra. Pero esa es la belleza de permitir que nuestras oraciones sean moldeadas por el Padre nuestro. Esta oración nos ayuda a priorizar lo que Dios quiere que oremos. Si te encuentras en una situación difícil, ora el Padre nuestro específicamente por esta situación. Si estás buscando la manera de orar por un ser querido, ora específicamente el Padre nuestro por las distintas facetas de su vida. Hay una belleza tan simple en orar el Padre nuestro, porque como mencioné antes, así es como Jesús enseñó a sus discípulos a orar, y es tan útil para nosotros básicamente en cualquier situación que podamos enfrentar. Espero que esta sesión te haya ayudado a ver los muchos beneficios de orar la Biblia y te haya equipado para hacerlo por tu cuenta. Acompáñanos en la siguiente ocasión en la que aprenderemos cómo orar los salmos.